Hola, buenas tardes, ¿cómo están queridas amigas, amigos tejedores? Estamos en el canal de Nati Patri, Tejedoras y Artesanas, y en este video queremos compartirles cómo realizar esta bonita remera primaveral. Tiene, como verán, una combinación de puntos que requiere un poquito de atención, especialmente en las vueltas del derecho del tejido. Está confeccionada con este material, que es un hilado mezcla y aguja número 4 milímetros. Es para una talla M aproximadamente. Y bueno, deseamos que la disfruten, que la tejan, siguiendo las indicaciones del paso a paso, con los esquemas. Seguramente no van a tener ninguna dificultad. Cualquier duda, no obstante, consulten y vamos a tratar de responder a las inquietudes. Las dos partes de esta remera se tejen exactamente igual, delantera y espalda. Para comenzar vamos a colocar en la aguja 92 puntos de la manera que ustedes elijan. Tratamos siempre que los puntos nos queden bien colocados de manera prolija porque es lo que va a ser la base de nuestra prenda, ¿sí? Muy bien, colocados los 92 puntos, ahora lo que vamos a hacer es contar y poner algunos marcadores de punto para que les facilite el trabajo, ¿sí? Entonces, primero vamos a señalar la mitad, es decir, que vamos a contar 46 puntos, colocamos un marcador que va a ser el central y aquí nos van a quedar otros 46 puntos. Luego lo que vamos a hacer es contar aquí 11 puntos y vamos a colocar un marcador. Estos 11 puntos van a formar este dibujo. Luego vamos a contar 22 puntos y vamos a colocar otro marcador, que es lo que va a formar este dibujo que va a ser el elástico doble. Luego vamos a contar 13 puntos y nos vamos a encontrar aquí con el marcador que pusimos en la mitad. Otros 13 puntos para este lado. Vamos a colocar aquí otro marcador. Quiere decir que aquí en la parte central nos van a quedar un total de 26 puntos, que es lo que va a formar todo este dibujo del medio. Luego vamos a contar 22 puntos, que va a ser esta parte del elástico, y finalmente otra vez vamos a contar aquí 11 puntos. Colocados todos los marcadores, ahora vamos a comenzar entonces siguiendo el esquema, estando muy atentas en lo que van a ser los puntos que se tejen al derecho y los puntos que se tejen al revés. Eso lo vamos a tener también en un esquema que yo después se los voy a dejar para que ustedes les hagan captura de pantalla. Y aquí tenemos indicado cómo vamos a hacer entonces. Comenzando con 2 puntos revés, 3 derechos, 2 revés, 4 derechos que forman esta primera parte. Luego tenemos aquí los 22 puntos que vamos a tejer en elástico doble, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, y así hasta completar los 22. Luego tenemos aquí otra vez un cambio de puntos porque son los que vamos a utilizar para hacer el calado central y los ochitos centrales. También siguiendo siempre el esquema, es lo que va a formar esta parte. Luego vamos a tener otra vez los 22 puntos de elástico doble, que sería esto. Y finalmente otra vez se repite de este lado el mismo dibujo a la inversa que como lo tenemos acá, ¿sí? Que sería esta parte. Comenzamos con 2 puntos al revés. En esta primera vuelta lo voy a tejer al primer punto, luego lo voy a pasar sin tejer. Bajamos la hebra, 3 al derecho. Levantamos la hebra, 2 al revés.
bajamos 4 al derecho, que es lo que va a formar aquí el calado. Y completamos estos 11 puntos, ¿sí? Pasamos el marcador y vamos a continuar ahora con lo que va a ser el elástico. Comenzando con 2 puntos al revés. Bajamos la hebra, 2 al derecho. Y así vamos a continuar, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, hasta llegar al siguiente marcador. Vamos a llegar al final de los 22 puntos con 2 puntos al revés. Muy bien. Ahí estamos. Bajamos la hebra, pasamos el marcador y ahora vemos que nos toca tejer 4 derechos, levanto la hebra, 2 revés, bajo la hebra, 3 al derecho, que va a formar un ochito, estos 3. Levanto la hebra, 2 revés, bajo la hebra, 2 derechos y estoy exactamente en la mitad, ¿sí? Paso el marcador. Estos 2 derechos, con estos 2 derechos que van a seguir, van a formar el caladito central. O sea, este caladito, ¿sí? A ver si lo alcanzan a ver ahí. Este caladito central es lo que van a formar esos 4 puntos. Luego de tejer estos 2 y estos 2 al derecho, o sea 4 en total, 2 a cada lado del marcador central, que son los que van al derecho, ahora voy a continuar con 2 revés, estamos acá, 3 derechos, dos revés, cuatro derechos, llegamos al marcador donde tenemos ahora que tejer los puntos revés derecho para el elástico, levanto la hebra porque voy a empezar con 2 revés, dos derechos, 2 revés y así hasta completar los 22. Y vamos a llegar con 2 revés al otro marcador. Muy bien. Aquí tenemos entonces los 22 puntos que tejimos 2 revés, 2 derechos. Ahora pasamos el marcador y nos va a tocar tejer 4 puntos al derecho, dos al revés,
3 al derecho, y los dos últimos al revés. Muy bien. Terminada la primera vuelta, ahora vamos a ir a lo que es el revés del tejido y siempre vamos a tejer los puntos como se presentan. Eso significa que si vemos espiga vamos a tejer al derecho, o sea para abajo, y si vemos cordoncitos vamos a tejer al revés, o sea para arriba. Empezamos juntas la vuelta del revés y voy a tener que comenzar entonces con 2 derechos, pasando el primero sin tejer. Levanto la hebra, 3 al revés, bajo la hebra, 2 al derecho, levanto, 4 al revés, y aquí voy a terminar los primeros 11 puntos. ¿Sí? ¿Cómo se presenta? Esto creo que ya lo saben. Así van a completar toda la vuelta. Pasamos aquí el marcador y continuamos con los puntos que pertenecen a lo que es el elástico doble. Comenzando en el revés de tejido con 2 derechos. 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Y así vamos a continuar hasta el marcador. Y luego toda la hilera, como ya les he mostrado, ¿no es cierto?, tejiendo los puntos como se presentan, los que están al revés, los que veo al derecho. Y nos vemos en la siguiente vuelta del derecho. Terminada esta vuelta del revés, volvemos al derecho del tejido y también en el derecho del tejido vamos a respetar y tejer los puntos como se presentan. Los que veo al revés, que veo cordoncitos, los voy a tejer para arriba, al revés. Y los que veo espigas, que están al derecho, los voy a tejer para abajo, al derecho. O sea que esta vuelta va a ser exactamente lo mismo que la primera vuelta que ya hicimos juntas, ¿sí? Entonces comenzamos juntas y tejemos los puntos como se presentan. Comienzo con los 2 puntos al revés, pasando el primero sin tejer. Y luego me va a tocar tejer 3 al derecho. Dos al revés. Cuatro al derecho. Paso el marcador. Sigo con los puntitos que se corresponden a lo que es el elástico. Dos al revés, 2 al derecho. Y así voy a continuar toda la vuelta tejiendo los puntos como se presentan. Y lo mismo vamos a hacer en la siguiente vuelta del revés del tejido. Tejer los puntos como se presentan. Y nos vamos a encontrar en la siguiente vuelta del derecho. O sea que va a ser la quinta vuelta. Y ahí sí vamos a comenzar a realizar el caladito y el cruce de los ochitos. Muy bien, terminé también la cuarta vuelta, que es la vuelta del revés. Ahora nos encontramos otra vez en el derecho del tejido, en lo que es nuestra quinta vuelta, ¿sí? Y aquí ya tenemos la base de lo que van a ser nuestros dibujos, que es este pedacito que ustedes ven acá. Estas vueltitas donde todavía no está iniciado el calado, ¿sí? Ahora, entonces, en esta quinta vuelta vamos a comenzar con el cruce de los ochitos y el calado. Vamos a estar muy atentas a cómo vamos a realizar esos dibujos. Comenzamos la vuelta. Paso, primer punto sin tejer. El segundo me toca tejerlo al revés.
Ya aquí no necesito el diagrama, porque leyendo el tejido nos damos cuenta qué es lo que tenemos que tejer, ¿sí? Aquí tenemos 3 puntos al derecho. ¿Y qué voy a hacer con estos 3 puntos al derecho? Voy a hacer el primer cruce del ochito. Esto ustedes ya lo tienen en el canal, cómo realizar este ochito, que es muy muy simple. No se necesita aguja auxiliar. Simplemente tomamos en primer lugar el tercer punto, lo enganchamos así con la aguja, lo traemos para adelante sin que se salgan los otros dos, lo tejemos al derecho, así, sacamos por acá la hebra y no lo podemos sacar del todo al punto porque adelante tenemos los otros dos, que los vamos a tejer a continuación. 1 y 2. Muy bien. Y a continuación soltamos este que ya lo tejimos primero. Y así me queda cruzado, ¿sí? Bien, ahora levanto la hebra, me toca tejer 2 puntos al revés. Que son para separar, y ahora vamos a tener nuestro primer calado. ¿Cómo vamos a hacer ese calado? Siempre de este lado vamos a hacer una disminución simple y de este lado con estos otros 2 puntos los vamos a tejer juntos al derecho. Y previo a eso vamos a hacer una lazada. ¿Cómo hacemos la lazada? Damos vuelta a la hebra en la aguja, paso este sin tejer, tejo el siguiente y paso el sin tejer por encima, que es una manera de realizar la disminución de este lado, ¿sí? Entonces me queda la lazada y la disminución. Ahora, los dos que siguen los voy a tejer juntos al derecho. Esto es así para que el dibujito me quede invertido, simétrico. Tejo los 2 puntos juntos al derecho. Y a continuación tengo que hacer una lazada que la voy a hacer así porque el punto que sigue va al revés. Ya el marcador lo puedo retirar porque ya nos guiamos con los dibujos. Tengo hecha la lazada y los 2 puntos que siguen al revés. Me tiene que quedar entonces lazada, 2 juntos como disminución simple, 2 juntos al derecho y lazada, ¿sí? Ahora, continuamos con los 22 puntos que tejemos en elástico, contando estos 2 que ya tejimos al revés. Completamos estos 22 con 2 derechos, 2 revés. Ya llegamos al marcador, nos toca tejer estos 2 puntos al revés. Sacamos ya el marcador y ahora voy a hacer el calado con estos 4 puntos al derecho, que sería este caladito, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Lo mismo que hicimos acá. Voy a hacer primero la lazada, luego paso uno sin tejer, tejo el siguiente, paso el sin tejer por encima y de ese modo me queda la lazada y los 2 que junté. Ahora junto estos 2, tomándolos al derecho juntos, y a continuación hago la lazada de esta manera porque los que siguen me toca tejerlos al revés. No nos tenemos que olvidar de hacer las lazadas. Eso es re importante. Siempre nos tienen que quedar acá un grupito de 4 puntos. Bien, continuamos entonces ahora con los 3 puntos que tengo al derecho, donde voy a hacer otro cruce de 8, lo mismo que les mostré de este lado. Tomo primero el tercer punto, lo traigo aquí para adelante, lo tejo al derecho, salgo por ahí,
y luego tejo los otros dos. Cuando tejo los otros dos, suelto este, que es el primero que tejí, y me queda el cruce. Ahora levanto la hebra, me toca tejer 2 al revés y me encuentro con los 2 anteriores al centro del diseño de la remerita, ¿sí? Entonces voy a tejer lo mismo, el calado central, de la misma manera que tejí este. Hago la lazada de esta manera, paso este sin tejer, tejo el siguiente, paso el sin tejer por encima. Este marcador, si quieren, lo pueden dejar porque es el central. Si molesta, lo retiran. Y ahora tejo estos dos que siguen juntos al derecho. Hago la lazada de este lado, así de esta manera, porque el punto que sigue va al revés. Y continuamos. Ahora, ¿qué me toca tejer? Aquí de este lado, estamos acá, el cruce del 8, porque tengo los 3 puntos al derecho. De la misma manera que le mostré el otro, tomo aquí el tercer puntito, lo traigo para adelante. Vamos a correr un poco esto. Tejo este pasándolo por ahí, luego tejo los otros dos y este lo suelto. Muy bien. Ahora levanto la hebra, me toca 2 al revés y otra vez me toca aquí tejer el caladito, que sería este calado, ¿sí? Hago la lazada, paso este sin tejer, tejo el siguiente, paso el sin tejer por encima. Los otros dos que siguen los tejo juntos al derecho para que el dibujito quede invertido y hago la lazada hacia arriba. Este marcador ya lo retiramos. Tejo estos dos al revés y voy a continuar con el elástico doble hasta llegar al otro marcador. Completé los 22 puntos de elástico doble, bajo la hebra, retiro el marcador. Otra vez me toca hacer el calado con estos 4 puntos, que sería esta parte. Hago la lazada en primer lugar, paso este sin tejer, tejo el siguiente, paso el sin tejer por encima. Los dos que siguen los tejo juntos al derecho. Hago la lazada hacia arriba. Tejo 2 revés, me encuentro con los 3 puntos al derecho para hacer el cruce del 8 y los 2 últimos puntos al revés. Muy bien. Este marcador lo que se puede hacer es, en lugar de dejarlo sobre la aguja, si queremos seguir señalando la mitad del tejido, lo vamos a enganchar simplemente un puntito más abajo para que nos vaya quedando ahí en la mitad, pero sin molestar cuando tejemos. ¿Sí? Bien. Ahora, revés del tejido, tejemos los puntos como se presentan y solamente les voy a mostrar cómo tejer la lazada abierta para que nos quede el caladito. Paso primero sin tejer, siguiente me toca al derecho, tejo al revés los 3 del 8, luego me toca 2 al derecho y aquí me voy a encontrar con lazada, 2 revés, lazada. Entonces levanto la hebra, dejo abierta la lazada, por lo tanto la voy a tomar a esta de acá y me va a quedar el caladito. Tejo los 2 que siguen al revés y esta lazada la voy a tomar desde acá para que me quede así con el caladito.
Así va a quedar del revés. Luego voy a continuar el resto de la hilera de la misma manera que les mostré acá, tejiendo los puntos como se presentan, los que están al revés, los que están al derecho, y las lazadas abiertas. Y nos vemos en la siguiente vuelta del derecho. Muy bien, volvemos al derecho del tejido y en el derecho del tejido el calado se realiza en todas las vueltas del derecho. Vamos a repetir en cada calado lo mismo que les mostré en esta vuelta anterior. Y los ochitos se van a cruzar cada 4 vueltas. Quiere decir que en esta vuelta no se cruza el ochito, se cruza en la siguiente, ¿sí? Bien, les voy a mostrar aquí el primer pedacito para que lo tengan bien presente. Comenzamos la vuelta, primero sin tejer, tejo el segundo y fíjense que aquí tengo los 3 puntos del ochito y en esta vuelta del derecho no lo voy a cruzar. Se va a cruzar en la siguiente vuelta del derecho. Luego me tocan 2 revés y como les decía, el calado sí se realiza en todas las vueltas del derecho. Aquí me encuentro con los 4 puntos. Este y este son los que resultaron de la lazada de la vuelta anterior y los otros 2 son los que resultaron de haber juntado los puntos. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo porque siempre acá tengo que tener 4 puntos. Entonces, en primer lugar voy a hacer la lazada. Voy a pasar este sin tejer, tejo el siguiente, paso el sin tejer por encima y me va a quedar la lazada y los 2 juntos. Ahora, aquí voy a tejer los 2 juntos, tomando este que era la lazada de la vuelta anterior, con el anterior y los tejo juntitos. A continuación hago la lazada para arriba y continúo con mi diseño. 2 al revés, 2 al derecho, y continuamos toda la vuelta, repitiendo el calado cada vez que nos encontremos aquí con los 4 puntos que se correspondan al caladito, ¿sí? Llegamos al calado del centro, se los muestro una vez más. Hago la lazada, paso este sin tejer, tejo el siguiente, paso el sin tejer por encima, luego tejo estos 2 juntos, hago la lazada para arriba y tejo los que siguen al revés. Me encuentro con los 3 puntos del ochito, no lo cruzo en esta vuelta. Tejo los 2 puntos al revés. Estoy en el centro, hago la lazada, paso este sin tejer, tejo el siguiente, paso el sin tejer por encima, tejo los 2 que siguen juntos, hago la lazada, los 2 que siguen al revés, estoy en el ochito que en esta vuelta no lo cruzo y continúo como ya les he mostrado entonces haciendo aquí el caladito y finalizando la vuelta. Aquí les toca el caladito y aquí no cruzamos el ochito. Ya estamos entonces completa la vuelta. Yo creo que ya con esta explicación es suficiente. Ahora, ¿qué van a hacer? Tejer las vueltas del revés, como ya les expliqué, los puntos como se presentan. En las vueltas del derecho, tener en cuenta que el caladito lo hacemos en todas las vueltas del derecho, utilizando siempre los 4 puntos que tenemos como guía, ¿no es cierto? Y los ochitos los vamos a cruzar cada 4 vueltas. Es decir, una vuelta del derecho sí, una vuelta del derecho no los cruzamos.
Muy bien. ¿Qué otro detalle? Que cuando tengamos ya un aproximado de unos 5 centímetros de elástico, aquí donde tenemos este elástico doble, aproximadamente unos 5 centímetros y medio en este caso, vamos a tejer simplemente los puntos centrales de este elástico, que van a ser 18 en total, en jersey derecho, que eso ya lo saben, ¿no es cierto? Tejer aquí todos los puntos para abajo, en el derecho del tejido, y en el revés del tejido, todos estos puntos para arriba. Ese es el único cambio que van a realizar, y tener en cuenta, aquí ya se los mejoré al esquema, porque de los 22 puntos van a mantener al revés los 2 primeros y los 2 últimos se mantienen al revés, ¿sí? Y los 18 centrales pasan a jersey derecho. Así continúan tejiendo hasta tener un largo total de 35 centímetros. Y ahí nos vemos de nuevo para realizar las disminuciones en la sisa y en el escote. Por supuesto que si ustedes la quieren más corta la remerita, bueno, tejen menos cantidad de centímetros, ¿no es cierto? Bien, nos vemos ahí. Aquí estamos de nuevo. Ahora, para las disminuciones de la sisa, vamos a cerrar en primer lugar 3 puntos de cada lado. Luego vamos a tejer vuelta del revés, vuelta del derecho, vuelta del revés. Y en la siguiente vuelta del derecho vamos a continuar con disminuciones progresivas para la sisa y disminuciones en el escote. Esto creo que también ya lo deben haber visto varias veces. Aquí estaba pasando el primer punto sin tejer. Tejo el segundo punto como se presenta. Y voy a pasar el de atrás hacia adelante para cerrarlo. Siguiente punto, me toca tejerlo al derecho. Voy a cerrar pasando el de atrás hacia adelante. Son 2. Y siguiente punto, tejo al derecho, cierro, en total 3 puntos. Ahora, como también vamos a realizar un punto de borde, a partir de la siguiente vuelta, en las vueltas del derecho, primero y segundo punto vamos a pasar sin tejer. En esta vuelta lo voy a tejer. Y vamos a continuar tejiendo los puntos de acuerdo al esquema y al diagrama, y nos vamos a encontrar aquí al finalizar la vuelta 4 puntos antes de terminar. Aquí nos vemos. Aquí estamos, 4 puntos antes de llegar al final de la vuelta. Voy a pasar este sin tejer, este sin tejer. Voy a pasar el último por encima de este. Voy a volver este punto como estaba en la aguja. Voy a pasar otra vez el último por el anterior y voy a volver este punto como estaba en la aguja y voy a pasar por encima este y me van a quedar cerrados los 3 puntos, y a este punto lo voy a tejer normalmente hacia la aguja derecha. Muy bien, aquí estamos nuevamente en la vuelta del derecho. Tenemos cerrados 3 puntitos de este lado, 3 puntitos de este lado, luego tejimos la vuelta del revés, y ahora lo que les voy a mostrar es cómo realizar el punto de borde, que es otra manera de realizarlo, diferente a como yo les había mostrado incluso en otras remeras que tenemos en el canal. Esta forma de hacerlo es pasar sin tejer los 2 primeros puntos y los 2 últimos en todas las vueltas del derecho, y se tejen en la vuelta del revés, siempre de la misma manera. Esto es para que nos quede un borde así prolijito,
que no necesite ninguna otra terminación. Esto lo vamos a hacer tanto en la sisa como al interior del escote, ¿sí? Bien, entonces, en el derecho del tejido siempre vamos a pasar sin tejer los dos primeros puntos, como si lo fuéramos a tejer al revés, los tomamos así, pero no los tejemos. Otro secreto es que la hebra tiene que estar debajo de esta aguja, ahí, ¿sí? Entonces paso sin tejer, y luego traigo la hebra hacia arriba porque el punto que sigue va al revés. Y continúo con el diseño de acuerdo a lo que corresponda, ¿no es cierto? Realizando el calado, cruzando los ochitos, y nos vemos aquí casi al final para mostrárselos de este lado. Aquí ya estoy casi en el final de la vuelta, me toca tejer este punto al revés, y aquí voy a bajar la hebra y voy a pasar sin tejer y sin tejer los dos últimos, ¿sí? Ahora, en el revés del tejido, ¿qué va a pasar? La hebra va a estar a 2 puntos de la orilla, ¿sí? Simplemente lo que voy a hacer es tejer los dos primeros puntos normalmente, y luego voy a continuar de acuerdo a lo que me toque tejer, ¿no es cierto?, según corresponda al diseño. Aquí tenemos que tejer todos los puntos de acuerdo a cómo se presentan. Los que están al derecho, los que están al revés, al revés. Y nos vemos al finalizar la vuelta para mostrarles aquí cómo tejer esos dos puntitos que habíamos pasado sin tejer. Estamos casi en el final de la vuelta del revés y tejo los puntos al derecho, estos dos, levanto la hebra y los dos últimos que había pasado del otro lado sin tejer los voy a tejer al revés. Volvemos al derecho del tejido y ahora vamos a comenzar con las otras disminuciones en la sisa, que vamos a hacer escalonada, y en el escote, que también las vamos a hacer aquí en esta parte. En la parte del jersey vamos a hacer las disminuciones tanto para la sisa como para el escote. Vamos a precisar tener a mano otro ovillo porque en esta vuelta vamos a separar aquí en el medio y vamos a tejer con un ovillo una mitad y con el otro ovillo la otra mitad, ¿sí? Algo más que les voy a comentar es que cuando vayamos a hacer las disminuciones en esta parte del jersey, vamos a realizar siempre de este lado disminución simple. Eso significa que vamos a pasar uno sin tejer, tejer el siguiente y pasar el sin tejer por encima. De este lado vamos a hacer 2 puntos juntos al derecho. Aquí vamos a hacer disminución simple y aquí vamos a hacer 2 puntos juntos al derecho, para que los dibujitos, como les digo, nos queden simétricos. Y otra cosa más, que la disminución en la parte de la sisa la vamos a repetir 6 veces, ¿sí? Luego ya no vamos a hacer más disminuciones en esta parte. Y en la parte del escote vamos a realizar la disminución 12 veces, hasta que solo nos queden puntos al revés, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con disminución simple de este lado, 2 puntos juntos al derecho. Disminución simple, 2 puntos juntos al derecho, ¿sí? Y aquí con el otro ovillo. Entonces, comenzamos manteniendo de aquí en más el punto de borde, no olvidarnos. Dejo la hebra abajo, paso sin tejer, voy con la hebra para este lado porque me toca tejer al revés. Así voy a continuar realizando el diseño con el caladito, y cuando llegamos al jersey
vamos a hacer la primera disminución escalonada de la sisa. Para eso voy a bajar la hebra, paso este sin tejer, tejo el siguiente y paso el sin tejer por encima. Y voy a continuar con los puntos en jersey hasta llegar 2 puntos antes de terminar con esos puntos en jersey. ¿Qué voy a hacer aquí? Con estos 2 últimos puntos los voy a tejer juntos al derecho. Y ahí me va a quedar la primera disminución de escote de este lado. Luego voy a tejer los puntos que me quedan con el diseño correspondiente hasta llegar 2 puntos antes de la mitad donde tenemos aquí el marcador, que tenemos la mitad de los puntos. Hasta ahí vamos a tejer. 2 puntos antes nos detenemos, ¿sí? Aquí estamos 2 puntos antes de la centralidad. ¿Qué voy a hacer con estos 2 puntos? Aquí ya no voy a hacer el calado, ¿sí? Porque voy a separar las 2 partes de lo que van a ser las delanteras. Entonces, simplemente aquí voy a bajar la hebra y voy a pasar sin tejer y sin tejer para ir formando el punto de borde en la centralidad del escote. Aquí voy a dejar esta hebra y voy a comenzar con el nuevo ovillo para tejer esta otra mitad. Aquí tengo 2 opciones. Puedo empezar a tejerlos desde acá a estos 2 puntos en esta primera vuelta, o simplemente pasarlos sin tejer y comenzar a tejer aquí en el tercer punto, que es donde tengo el punto del revés. Tejo primer punto, aquí voy a enroscar un poquito para que no se me desarme. Segundo punto, recuerden que tengo aquí los 2 que dejé sin tejer para hacer el borde, y continúo con los demás. Me encuentro con los puntos del jersey y aquí tengo que hacer disminución para el escote de este lado y disminución para la sisa de este lado. Entonces, de este lado, del lado del escote, me toca hacer disminución simple. Paso sin tejer, tejo el siguiente, paso el sin tejer por encima. Continúo con los puntos del jersey hasta 2 puntos antes de terminar, y aquí tejo 2 puntos juntos al derecho para hacer la disminución escalonada de la sisa. Levanto la hebra y finalizo los puntos teniendo en cuenta todo el detalle del calado, y sin olvidarme del punto de borde. Bajo la hebra y paso sin tejer y sin tejer, ¿sí? Ahora vamos al revés del tejido y vamos a tejer los puntos como se presentan, recordando que vamos a tejer una mitad con una hebra y la otra mitad con la otra hebra. Vamos a empezar y les voy a mostrar aquí en el centro donde tenemos la división de las partes, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos la hebra a 2 puntos de distancia. Entonces aquí la hebra la dejo arriba, estoy en el revés del tejido, tejo primer punto, tejo segundo punto y luego continúo con el diseño tejiendo los puntos como se presenta. Así hasta encontrarnos aquí donde tenemos la centralidad de nuestro tejido, que es donde hacemos la división. Ya estoy llegando a la mitad, completo todos estos puntos que me faltan. Fíjense que aquí es donde tengo la hebra, donde yo comencé a tejer del otro lado, ¿sí? Que luego la vamos a asegurar bien con una aguja de crochet. Y ahora, ¿qué me va a faltar hacer?
estoy en el revés del tejido, levanto la hebra y tengo que tejer estos 2 puntos que todavía me quedan para completar la mitad y que forman parte del puntito de borde, ¿sí? Ahora, dejo este ovillo y tengo que tomar la hebra que tengo de este lado, ¿sí? Que fíjense, está a 2 puntos de la orilla, porque estos 2 los tengo sin tejer en el derecho del tejido, y ahora los voy a tejer en el revés del tejido. Los tejo al revés. 1, 2, y luego continúo con los puntos según me corresponda, ¿sí? Los que están al revés, los que están al derecho, y nos vamos a encontrar casi al finalizar la vuelta. Llegando al final de la vuelta del revés, aquí levanto la hebra y los 2 últimos puntos al revés, que en la vuelta anterior no los tejimos, ¿sí? Y se va formando esa cadena. Bien, volvemos al derecho del tejido. Les voy a mostrar en una vuelta más cómo realizar tanto el punto de borde en la sisa como la disminución de este lado y el punto de borde en lo que es la centralidad, tanto de un lado como del otro. Para que no tengan ninguna dificultad, prefiero repetirles. Entonces paso aquí sin tejer y sin tejer, levanto la hebra, continúo con el diseño hasta llegar al jersey. Aquí estoy en el jersey, voy a hacer la segunda disminución escalonada de la sisa, bajo la hebra, paso uno sin tejer, tejo el siguiente, paso el sin tejer por encima. Disminución simple de este lado. Continúo con los puntos del jersey y nos vemos aquí 2 puntos antes de terminar el jersey. Aquí estoy 2 puntos antes de terminar el jersey, hago la disminución de este lado tomando 2 puntos juntos al derecho. Continúo con el diseño y nos vemos aquí en el centro para mostrarles el punto de borde. Me toca estos 2 al revés y cuando llego al final bajo la hebra, paso sin tejer y sin tejer los 2 últimos. Dejo esta hebra, tomo la del otro lado, la del otro ovillo, y voy a pasar sin tejer y sin tejer los 2 primeros, luego levanto porque me tocan los 2 que siguen al revés. Continúo con el diseño, aquí me toca cruzar el ochito, me toca hacer el calado y nos vemos aquí en el jersey. Estoy en el jersey, bajo la hebra, paso sin tejer, tejo el siguiente, paso el sin tejer por encima y me queda la disminución en la parte interna, en el escote. Continúo con el jersey y nos vemos aquí 2 puntos antes de finalizar con el jersey. Los 2 últimos puntos del jersey los tejo juntos al derecho para realizar la disminución en el lado de la sisa. Y continúo con los puntos que me quedan hasta llegar casi al final. Y aquí recuerden, en el derecho del tejido, bajo la hebra y paso los 2 últimos sin tejer, ¿sí? Bien. Creo ya que con esta explicación es suficiente. Ahora van a continuar tejiendo de esta manera hasta completar en el lado de la sisa un total de 6 disminuciones, ¿sí? Y en el lado del escote, cada parte por supuesto con su hebra, ¿no es cierto? Vamos a hacer un total de 12 disminuciones, ¿sí? Y luego ahí nos vamos a volver a encontrar cuando ya nos queden solamente los puntitos del revés, donde vamos a agregar alguna disminución más
y vamos a continuar tejiendo solo con los puntos de los hombros. Fíjense que el punto de borde se mantiene todo el tiempo, ¿sí? Tejiendo siempre los dos puntitos solo en el revés del tejido, los dos primeros de aquí, los dos últimos, los dos primeros, los dos últimos, los tejemos solo en el revés del tejido y en el derecho los pasamos sin tejer. Así que son varias cositas que hay que tener en cuenta, pero lo vale porque después vemos un resultado bonito. Aquí estamos de nuevo. Bueno, cuando nos queden aquí 5 puntos en total, luego de haber realizado aquí 6 disminuciones y 12 en el lado del escote, nos van a quedar 5 puntos. Entonces, ahora vamos a continuar con algunas disminuciones hasta que nos quede entre este calado y este solo un puntito al revés. Tejemos los puntos como nos corresponde y nos vemos aquí antes de estos 2 puntos al revés. Vamos a tejer estos 2 puntos al revés. Luego vamos a tejer este punto y el que sigue juntos al revés, tomándolos así simplemente. Y este puntito solo al revés. Ahí nos van a quedar todavía 4 puntos. Completamos la vuelta y nos vemos aquí para mostrarles de este lado. Estamos en el otro hombro. Y de este lado vamos a tejer un revés, porque tejemos a la inversa de como hicimos acá. Ahora vamos a tejer 2 revés juntos, pero los vamos a dar vuelta, así. Y los vamos a tomar desde aquí abajo. Y 2 revés. En total aquí, entre calado y calado, me van a quedar 4 puntos. Completamos la vuelta del derecho, tejemos la vuelta del revés y nos volvemos a encontrar. Estamos en la siguiente vuelta del derecho, tejemos hasta finalizar el caladito y ahí nos vemos para mostrarles cómo resolvemos aquí, donde ya nos están quedando solo 4 puntos al revés. Aquí vamos a tejer 2 revés y 2 revés juntos. Nos van a quedar solamente 3. Completamos la vuelta y nos vemos en estos 4 puntitos entre los calados. En este otro hombrito tejemos a la inversa de como hicimos acá. Primero 2 revés juntos, tomándolos así, cambiándolos de sentido y tomándolos desde aquí abajo. 2 revés juntos y luego 2 revés. Me van a quedar solamente 3. Completamos la vuelta del derecho, hacemos la vuelta del revés, tejiendo los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente vuelta del derecho. Bien, aquí estamos otra vez. Fíjense que entre este calado y este me están quedando 3 puntos al revés. Vamos a realizar todavía 2 disminuciones más. ¿De qué manera? En esta siguiente vuelta vamos a tejer este punto al revés, el primero de los 3 al revés, y estos 2 juntos al revés. Nos van a quedar 2, ¿sí? Y de este lado a la inversa. Vamos a tejer 2 puntos juntos al revés, tomándolos desde abajo como les mostré y dándolos vuelta previamente, y un puntito al revés. O sea que les van a quedar en total 2. Tejen vuelta del revés del tejido y en la siguiente vuelta del derecho, simplemente esos 2 puntos que quedan al revés los tomamos juntos. Al revés de este lado. Y de este lado los tomamos juntos, dándolos vuelta previamente y tomándolos desde abajo, como ya les he mostrado, ¿no es cierto? Es decir, que finalmente aquí, entre los 2 calados, les va a quedar un solo puntito.
y continúan tejiendo en forma recta todo el largo del bretel hasta completar un largo de sisa de aproximadamente 20 centímetros, ¿sí? Desde que comenzamos la primera disminución de la sisa hasta que dejamos en suspenso los puntitos de los hombros, vamos a tejer en total 20-21 centímetros aproximadamente, depende de si ustedes lo quieren un poquito más largo. Aquí estoy ya con todos los centímetros tejidos y ahora lo que voy a tejer es la última vuelta en el revés del tejido y se las quiero mostrar simplemente porque voy a tejer en lugar de los dos primeros puntos al revés por separado, los voy a tejer juntos. Los dos primeros y los dos últimos juntos, aquí los dos primeros y los dos últimos juntos al revés. Nada más que para que cuando vayamos a unir, evitar que me quede abierta esta cadena que es lo que veníamos haciendo de punto de borde, ¿sí? Entonces simplemente eso en la última vuelta. Tomo así los dos puntitos primeros juntos y completamos la vuelta. Y lo mismo voy a hacer en este otro extremo. Voy a tomar juntos estos dos, al revés. Lo mismo hacemos en el otro hombrito. Bien, una vez que finalizo con los dos hombritos, como les dije, la otra parte la tejimos exactamente igual. Lo que voy a hacer es recuperar los puntos que yo había dejado cuando terminé en una hebra de color. Los recupero en una aguja auxiliar, tomándolos desde aquí del revés del tejido. Tirando siempre de la hebra, que no nos quede ninguno, ¿no es cierto? Los vamos recuperando a todos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a unir los dos hombritos, solo que antes de unirlo vamos a asegurar la hebra que nos queda en la otra parte para evitar que cuando terminemos de unir nos quede muy suelta. Entonces simplemente la hebra de lo que sería una de las partes la escondemos en el revés del tejido. Asegurándola primero con una pasadita, así, ajustando ahí, para que esto no se desate, ¿sí? Y luego pasarla. Algunas veces, siguiendo el caminito de los puntos, y luego recién la cortamos. Muy bien, ya tenemos preparado entonces esta hebra, la podemos retirar ahora o después cuando terminemos de unir el hombrito. Esto ya se los he mostrado varias veces, he dejado un video específico de cómo unir los hombritos de esta manera. Y lo que hacemos es poner el derecho con el derecho, así. Y vamos a unir por el lado del revés del tejido, ¿sí? ¿Cómo unimos? Tomando un punto de adelante, uno de atrás, tejiendo siempre al derecho. Pasamos a esta aguja. Luego tomamos otro puntito de adelante, otro de atrás. Tejemos. Y con cualquiera de las dos agujas pasamos el de atrás hacia adelante. Es decir, que tejemos y cerramos. Tomamos uno de adelante, uno de atrás, tejemos, salimos y pasamos el de atrás hacia adelante. Y así vamos a hacer hasta terminar. Siempre tenemos que tener la misma cantidad de puntos. Y nos va a ir quedando un cierre muy, muy prolijito. Aquí me están quedando solamente dos, lo mismo, ¿no es cierto?
finalizo. Y me va a quedar de esta manera. Aquí vamos a cortar. Vamos a pasar el lacito y vamos a tratar de asegurar con la aguja de crochet, pasando el lacito también para este lado. Así nos queda ahí bien cerradito, ¿sí? Y luego aseguramos aquí nomás, como les mostré antes, haciendo una pasadita. Cortamos la hebra y nos va a quedar una unión bien prolija. Bien, otro detalle que les quiero mostrar, luego de haber unido los dos hombritos, ya, es aquí en el centro, cuando nosotros colocamos el otro ovillo para hacer simultáneamente la otra parte, nos quedó la hebra, ahí, ¿no es cierto?, para ocultar en el revés del tejido. Bueno, antes de ocultarla, podemos pasarla una vez hacia este lado para cerrar un poquito más aquí esta hebra, si ustedes ven que les queda muy abierta. Eso es un detalle que ustedes lo van a poder ver. Y ahí ajustan un poquito y recién entonces lo van a asegurar a esa hebra en el revés. De este lado y no de este lado donde quedó, ¿sí? Bueno, es un detalle para darle un poquito más de prolijidad a ese centrito. Luego sí, como les digo, en el revés. Aseguramos así con un lacito pasando por el centro del ojal, ajustamos ahí y le hacemos unas pasaditas siguiendo el camino del tejido antes de cortar. Bueno, algunos detalles de terminación. Muy bien. Este marcador ya lo podemos sacar. Una vez que unimos los hombritos, nos va a quedar simplemente coser a los costados, que bueno, eso también ustedes van a encontrar varios videos en el canal. Vamos a coser del lado del derecho del tejido, no del revés como hicimos con el hombrito. Seguramente les habrá quedado alguna hebra de cuando colocaron los puntos. Si no, toman una hebra nueva y vamos a coser un pedacito juntas. Aseguramos primero el nudito de este lado con el otro. Una vez que aseguramos el nudito del comienzo, vamos a ir tomando un punto de cada lado, abriendo un poco así la cadena que nos quedó en la orilla, que fue ese punto que pasamos sin tejer, y vamos tomando de este lado 2 hebras y lo mismo de este lado.
Bueno, y así como les mostré, van a continuar cosiendo todo el lado y luego el otro lado. Espero que disfruten de tejer, que les guste. Cualquier duda consulten, pregunten y nos vamos a ver en un siguiente tutorial. Gracias.